Por supuesto, el ovario se merece un cambio de ropa, por supuesto. Así que acá tengo una hermosa camisa, muy bonita, para dar. Miren qué hermoso colores, qué hermosura con esta. Voy a bailar arriba de los parlantes, ¿eh? Me hago los pasitos de la música disco, pero ovario se merecía un cambio y una vestimenta acorde con la maravilla histológica que viene ahora. Siempre entra alguna pregunta de ovario, así que así las antenas. Vamos a anotar todo lo que diga Papá Noel disfrazado de fiebre de sábado por la noche. ¿Quedó claro, no? Entramos entonces con el ovario. Ahí va. Bueno, los ovarios son terribles glándulas sexuales. ¿Por qué? Porque producen un montón de hormonas, ya vamos a conocer los estrógenos, progesterona, andrógenos, pero además son los órganos donde se le producen las gametas femeninas, los ovocitos o ovocitos. Es lo mismo. Ovocito o ovocito. Está mal llamado óvulo. ¿Por qué? Porque óvulo es un término que recibe la biología, se lo usa igual en género humano, ¿eh? Pero en general el óvulo es una gameta femenina N. ¿Qué significa? Muchas especies biológicas, los ovarios de, no me acuerdo si eran las esponjas y a veces las anémonas, yo ya no me acuerdo, realmente los ovarios terminan la meiosis y liberan ovocitos, óvulos, N, haploides. Nosotros no. Los humanos, recuerden que ya les acabo de contar, ahora lo voy a volver a contar, que los ovocitos se liberan en metafase 2. O sea, no terminan la meiosis. Llegan hasta la metafase de la segunda meiosis y solo van a terminar la meiosis si son fecundados. O sea, cuando ya tienen el ADN del espermatozoide adentro, o sea, nunca son verdaderos haploides. ¿Por qué? Porque ya cuando termina su meiosis y es haploide, libera el corpúsculo polar, ya está el ADN del macho adentro del citoplasma del ovocito. Por lo tanto, nunca es un óvulo verdadero. El espermatozoide es una gameta completa porque es N. Desde que sale por la uretra peniana a buscar ya es haploide, es N. Es realmente una gameta completa. El ovocito no. Por eso muchas veces se le dice ovocito o oocito. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, por otro lado, recordemos entonces que cumplen dos grandes funciones. La oogénesis o ovogénesis, que es lo mismo, es donde vamos a formar los ovocitos, ¿sí? Y por otro lado, también vamos a formar unas estructuras muy locas que son los folículos. Ay, no. Sí, vamos a ver que para formar los ovocitos y madurarlos, necesitamos que estén acompañados por otras células del ovario, que se llaman células foliculares, y por otras células del conectivo, que se llaman células de la teca. O sea, prepárate porque es un quilombo el ovario. Además del ovocito, para que se madure el ovocito y pueda ser ovulado, necesitamos el acompañamiento, una orquesta maravillosa, ya vamos a ver por qué, de células que se llaman foliculares y células del conectivo que se llaman células de la teca, que son somáticas. ¿Qué significa? Que son iguales en su contenido de ADN a todas las células del cuerpo de la mujer, no son sexuales. El único que es sexual es el ovocito. El único que puede hacer meiosis es el ovocito. El resto de las células que van a acompañar al ovocito son llamadas células somáticas porque no hacen meiosis, hacen mitosis. ¿Quedó? ¿Más o menos? Bueno, igual lo vamos a ir practicando. Bueno, empezamos. Esperen que tome un poco, porque como estamos en la fiesta del ovocito, voy a tomar un poco de Coca Light. Esperen, goza la Coca Light, porque después estoy dando clase y empiezo. Por favor, Hernán, pero bueno, díganme, pasa. Bueno, acá vieron que a mí me gusta agregarles temas, que son temas que tendrían que saber, está bueno. El dogma de la biología siempre ha considerado desde hace muchos años que la mujer nace con un número finito de ovocitos para toda su vida. O sea, así como el hombre hace mitosis de las espermatogonias, ¿no? Y nunca se le acaban, incluso de viejo choto, sigue produciendo mitosis y meiosis. A la mujer siempre se consideró que nacía, desde el nacimiento, tiene un número finito de ovocitos y que esos le tienen que alcanzar a toda a lo largo de su vida. Bueno,
Este dogma de la biología se ha empezado a romper en los últimos años. Hay numerosas evidencias en muchos animales de experimentación, incluso en la mujer, en donde quizás la mujer también tenga neoogénesis. ¿Y eso qué significa, Hernán? Que es capaz de armar nuevos ovocitos a lo largo de su vida. No es que nace con un número finito, sino que el ovario es capaz de poder formar, de alguna forma, nuevos ovocitos. Qué interesante. Todavía no se sabe bien, ¿eh? Ahí les pongo, como siempre, los papers de dónde saqué esta información, por si lo quieren. ¿Eh? Me corro, le ponen pausa y los buscan en internet, por si los quieren. ¿Mm? La primera teoría muy famosa se llama Ley de Zuckerman o teoría, dogma de Zuckerman, que es de 1951, en donde dice el número de ovocitos es fijo en la mujer. Ese es un dogma de la biología que en los últimos años ha empezado a ser atacado. Se ha sugerido que las células madres que hacen estos ovocitos, ¿sí?, emergen en estadios postnatales, residen en el reservorio estragonadal. Oye, no te entiendo nada, Hernán. Bueno, van a ver en embriología que el ovario surge de un mesodermo intermedio, ¿no? Bueno, aparentemente las células sexuales, las que van a formar los ovocitos, surgen en una estructura que se llama el saco vitelino del embrión y van migrando a lo largo de la pared del saco vitelino y van penetrando al ovario. Bueno, aparentemente en la mujer adulta siguen migrando estas células todavía por el conectivo que llega al ovario y van ingresando al ovario a lo largo de toda su vida. No es que se forman dentro del ovario, no, siguen penetrando como migrando desde el conectivo de afuera del ovario por el mesovario, que ya vamos a ver que es el conectivo que entra al ovario, siguen entrando células germinales, madres de ovocitos a lo largo de la vida adulta. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, los estudios han demostrado que, miren qué bueno está, la reserva ovárica, o sea, la cantidad de folículos, fíjense que esté bueno, parece constante. ¿Qué significa? Vamos a ver si entendemos un poquito. Acá tienen un montón de valores. Los primeros 2 años post nacimiento hay 680.000 folículos. Vamos a descubrir juntos que un folículo tiene el ovocito en el medio. Un folículo es una estructura especial dentro del ovario, que en su interior tiene el ovocito. Es como que en el fondo te estoy diciendo lo mismo. Habría 2 años después del nacimiento 680.000 ovocitos dentro del ovario. Esos ovocitos, como están en folículos, es lo mismo que tenga folículo u ovocito. Ya van a entender por qué. Un promedio de 460.000 llegan a la pubertad. Fíjense, ya perdimos 200.000 desde el nacimiento hasta la pubertad. Ya hubo una selección. Mirá qué loco, ¿eh? Esto es muy interesante porque muchos libros de histología te muestran algo muy mal. Parece que a lo largo de un mes partís de un folículo primordial a un folículo maduro. Una barbaridad. Antes de nacer ya empezaron a madurar los folículos, juro, ¿eh? Sin necesidad de influencias de la hipófisis, porque vamos a ver que hay dos hormonas que participan acá, que es la FSH y LH. No, la primera maduración de los folículos es independiente de la hipófisis. Es independiente de la hipófisis. Deben ser moléculas químicas del propio ovario. Y fíjense que hasta la pubertad el ovario ya hizo una primera selección. Ha generado apoptosis en casi 200.000 folículos. Han desaparecido. Cosa que llegás a la pubertad con 460.000 folículos. Y a partir de este momento empieza a seleccionarse folículos u ovocitos para que solo se ovule uno, entre comillas, al mes. De todos esos, de esos 4. Pero fíjense que ya a la menopausia llegás con menos de 1.000. Algunos autores hablan de que a lo largo de tu vida liberaste 400 ovocitos perfectos. O sea, fíjense que de esos 680.000 llegaron 1.000 a tu menopausia. O sea, todos los meses, y no se sabe por qué, se van generando muchas maduraciones de folículos para que solo se seleccione uno, que es el que se ovula. A veces pueden ser 2 o 3. Espero que no te marees. Por otro lado, se observa que un 20% de los ovocitos tienen fallas, son aneuploides. ¿Qué significa?
que dentro del ADN, adentro del ovocito, está fallado. Eso significa aneuploide. O falta una cromática, o falta un segmento. El 20% de los ovocitos se aneuploide. Y cuando pasas los 30 o 35, la mayor parte de tus ovocitos pueden ser fallados. Por eso, a mayor edad, mayores probabilidades de un síndrome de Down. ¿Queda claro? No se sabe por qué. Algunas teorías dicen, porque como la profase 1 dura todo el tiempo, la profase 1, yo ya te dije que el ovocito está en profase 1. Ay, no me acuerdo que era la profase 1. La profase 1 es la fase más larga de la meiosis. Y hay una de las etapas de la profase donde los cromosomas quedan apareados, así, compartiéndose segmentos. Bueno, nos pasamos tanto tiempo en esa etapa, toda la vida pasa, hasta que lo ovulás está así, en profase 1. Entonces, que aparentemente esa unión de cromátidas hace que haya errores y aneuploidías, que aumentan mucho a medida que más edad tenés. Por eso aumenta mucho la probabilidad de un síndrome de Down pasando los 40 años. Lo loco, aparentemente toda esta falla genética ocurre a partir de los 30. Por eso en general la mujer es preferible que tenga hijos antes de los 30, porque después aumenta cada vez más el porcentaje de ovocitos fallados. Qué lástima eso. Qué lástima. En cambio, el espermatozoide, lamentablemente, es feo esto, es que es tan estúpido, tan nada, aporta solo el ADN, que es muy, fíjense, solo del 1 al 8% de los espermatozoides son fallados, son aneuploides en el varón y no está asociado con la edad. O sea, un viejo choto tiene muchos espermatozoides que todavía sirven. Por eso hay personas muy grandes que se casan de nuevo con una chica joven y la chica joven y él quieren tener un hijo y por inseminación artificial pueden tener un hijo perfectamente sano. Y la chica es menor de 30 y él, aunque tenga 60 o 70, todavía tiene alguno que otro espermatozoide que está bueno. Qué loco, ¿no? Qué loco, loco, qué loco, loco. Bueno, y ahora sí, el ovario. A mí me gusta mucho, espero que a vos te guste, voy a tratar de ir despacio. El ovario, en primer lugar, tiene dos regiones parecidas a las que viste en el timo. Una corteza y una médula. Todo esto es la médula. Y la médula se agarra. A ver, la médula sería el tejido conectivo del medio. Recuerden que la médula significa en el medio y la corteza a los costados. En la corteza, fíjense qué hermosos los folículos. Cada una de estas estructuras enormes es un folículo en distintos estadios de maduración. Y Hernán, ¿y el ovocito cuál es? Esta maravilla que tenés acá. Este redondelito de acá, este es el ovocito. Este. Ahí tenés el ovocito. Acá, míralo. Ay, acuérdense que a mí me pasa eso con esta porquería. Este es el ovocito. Todo el resto es el folículo, que ahora te lo voy a explicar bien, quédate tranquilo. Miren acá, acá se ve el ovocito de vuelta. El folículo es tan enorme, todo esto es el folículo. Es tan grande que lo puedes ver a simple vista. Agarrás un ovario y dices, ah, ovarios. Los folículos así, ¿qué hace papá? Mirame, se ven perfectos. ¿Mm? Por la médula, que es el conectivo del ovario, el conectivo, no, estoy diciendo estupideces, porque entre los folículos también hay conectivo, perdón, pero es el conectivo que no tiene folículos y es por donde entran las arterias, que acá las ves perfecto, por donde salen las venas y por donde entran los linfáticos y los nervios. Hay mucha inervación en el ovario, muy misterioso, pero hay inervación que no se entiende y no se sabe qué efectos puede tener, ¿no? Qué loco esto, ¿no? Que los nervios lleguen. Imagínate que el día de mañana podamos controlar nuestra ovulación. ¡Wow! Qué loco. Bueno, y la médula se continúa en un conectivo que es un tabique que se agarra al ligamento ancho que se llama el mesovario. O sea, los ovarios están agarrados al ligamento ancho por un pliegue de conectivo con su serosa que se llama mesoovario. O sea, este es el repliegue que sostiene el ovario al ligamento ancho que tenés acá abajo. Y ese repliegue se llama mesovario. Y por fuera de toda esta corteza tengo la serosa del ovario, muy interesante, muy loca, ya vas a ver por qué, que rodea a todo el ovario. Ya van a ver qué loca es la serosa. ¿Por qué me encanta el ovario? Porque es el único órgano que para liberar el ovocito se rompe.
se rompe, sangra, libera líquidos, a veces duele, ¿eh? Pero mira qué loco, cada vez que ovula se rompe la pared, hay una hemorragia, hay un proceso inflamatorio, muy interesante. Qué loco que un órgano que para producir algo se rompa. Me pareció siempre muy, muy loco. Me prendí el aire y ya se me tapa la nariz. Bueno, quedó hasta acá corteza y media. ¿Qué hay en la corteza? Los folículos. ¿Qué hay en la media? Arterias, vasos sanguíneos. A veces hay restos de células que no me importa, que son células, se comportan como las células de Leydig del testículo, juro, sí. En algunas regiones puede haber células que han quedado endocrinas que todavía no sabe para qué carajo son. Bueno, vamos a empezar a ver la corteza. Miren qué hermosa. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? Bueno, empecemos a identificar los folículos. Ay, Hernán, dale, definí qué es un folículo. Bueno, un folículo es una estructura del ovario compuesta por, es igual a un ovocito o oocito, como vos más te guste, más células foliculares. ¿Estamos? O sea, el ovocito es el único que es, ¿sí?, una célula capaz de hacer meiosis. Está haciendo meiosis, mientras que las células foliculares son células somáticas como cualquier otra célula de tu cuerpo que hacen mitosis. ¿Queda claro? En cambio, el ovocito, no. Todos los ovocitos de tu ovario, todos los ovocitos, no importa el tamaño y el estado del folículo, están en profase 1 de la meiosis. Regla fundamental. Todos tus ovocitos están en profase 1. En diplotene o dictiotene. Ahí me hago lío. Esperen que me voy a fijar porque no me acuerdo. Entonces, vamos de vuelta a repasar esto 40 millones de veces. Esperen que le voy a poner un color que se vea mejor. Dentro del ovario, ya empiezo a mirar a otro lado. ¿Vieron? Me voy cansando también todo el día. Hace como 2 horas o pico que estoy grabando, entonces ya mi cerebro, quería tapar esta cámara. Bueno, no importa. Si miro para un costado, perdónenme que ya estoy medio tarado. Dentro del ovario de la mujer, todos los ovocitos están en profase 1. Es la primera meiosis. ¿Se acuerdan que la meiosis tiene 1 y 2? En la meiosis 1, en la profase 1, en diplotene. El diploteme es una de las partes de la meiosis en donde ya hubo crossing over y las cromátidas hermanas aparecen agarradas a los quiasmas, están así. Todavía está el nucleolo, que desaparece después del diplotene, que era diacinesis, creo. Ahí no me acuerdo. Pero todavía el nucleolo está haciendo ribosomas. Pero en el diplotene, entonces, tienen las cromátidas agarradas entre sí, hermanas. Ya han compartido los homólogos sus segmentos de ADN, se ha mezclado el ADN de las distintas cromátidas hermanas, pero los cromosomas están todavía condensándose, pero agarrados. Ya hay cromosomas enganchaditos así por quiasmas, y ahí están todos los ovocitos en profase 1 durante toda tu vida. 50 años, 50 años. Mientras que haya hasta la menarca, hasta la menopausia, están todos así. Obviamente, cada tanto un folículo termina su maduración y bajo la influencia, ahora vas a conocer, de una hormona que aparece en mucha cantidad en un folículo maduro, ese ovocito que todavía es primario, no te vuelvas loco, ni loco. ¿Por qué es primario? Porque está en profase 1. El ovocito es primario. En el momento que estamos por ovular, el día 14 y 15, ese pico de LH hace que el ovocito pase a ser secundario. ¿Por qué se llama secundario? Porque va a seguir hasta metafase 2. Todo esto lo hace mientras rompe la pared del ovario, sale, se mete a la trompa y llega hasta a la ampolla. Durante toda esa etapa termina la profase 1, metafase 1, primer corpúsculo polar, termina la primera meiosis y llega hasta metafase 2 y ahí queda arrestado. Y se llama ovocito secundario. O sea, en el momento de la ovulación, la meiosis de algunos folículos maduros se desarresta
y el ovocito es fecundado, es liberado. Cuando sale, se transforma en ovocito 2 y ahí espera en metafase la llegada del espermatozoide. Si no hay fecundación, no sigue la meiosis, el ovocito degenera, ya te lo dije. Y si hay fecundación, si el ovocito en metafase 2 es pinchado por un espermatozoide, ¿sí? Termina la meiosis, se forman ya los corpúsculos polares todos, ya tenés un ovocito o óvulo N, es un N entre comillas, porque termina la meiosis, pero ya tiene la cromatina del macho adentro. Por eso no es un verdadero N. Pero bueno, podríamos decir que terminó la meiosis, se forma el pronúcleo femenino N y entra y se forma, se descondensa el ADN de la cabeza del espermatozoide. ¿Sí? Estos pronúcleos se descondensan y las hebras se atraen y volvemos a ser ya 2N. ¿Quedó claro? O sea, los ovocitos dentro de tu ovario están todos siendo primarios en profase 1. Cada tanto de un folículo maduro se rompe y se desarresta la meiosis y se transforman en ovocitos secundarios durante la ovulación, mientras se rompe la pared. Ya lo vamos a ver. Ahí pasa a ser ovocito secundario. ¿Queda claro? Y ahí espera la fecundación. Eso entonces son los términos que van a recibir los ovocitos. Primarios, porque están en profase 1, o secundarios, porque desarrestan y llegan a metafase 2. Mientras que los folículos, que recordemos que un folículo es un ovocito más una capa de células foliculares, van a ir teniendo distintos nombres. No te me marees. Vamos a verlos. Los folículos pueden ser, anótalo todo, poneme pausa y anótalo. O sea, anótalo. Que el ovocito puede ser primario o secundario. Primario es porque está en profase 1. Secundario se llama porque hubo ovulación y llegó hasta metafase 2, secundario. Punto. Muy bien. Acá, mira, acá en este mismo momento que se rompe el folículo para liberar, llegás y hablas de un ovocito 2. Después, todos los ovocitos dentro del ovario, no importa el estadio del folículo, son ovocitos primarios en diplotene de la profase 1. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Los folículos, que era la asociación del ovocito más las células foliculares, pueden ser primordiales. Significa inmaduros. Están ahí. Nadie los jode. Primarios. A partir de acá es el folículo que empieza a madurar. Cuando vos agarras un primordial y lo empezás a madurar, se transforma en primario. El primario se transforma en secundario. El secundario en terciario, que ya es el maduro. El terciario lo descubrió de Graaf y por eso se le dice también, ¿sí?, folículo de Graaf. Y luego puede haber folículos, cualquiera sea el estadio, atrésicos. ¿Qué significa? Degenerados. Porque es muy loco, porque no se sabe todavía cómo empieza esta maduración, chicos, chicas, esto es un quilombo, pero solo se ovula uno en general, a veces. A ver, hay mellizos, hay trillizos. ¿Qué significa? Que ese ovario liberó 2 ovocitos, o 3, o 4, o 5, y por lo tanto vinieron 5 espermatozoides, uno en cada ovocito, y hubo 5 hermanos nacidos el mismo día. Pero en líneas generales, una mujer tiene un solo hijo, un mellizo, un solo hijo, perdón, con un solo ovocito, con un solo espermatozoide. Pero a veces puede tener mellizos. ¿Qué significa? Que maduraron 2 folículos y cada uno escupió un ovocito. Y después vinieron 2 muchachos, 2 hermanos nacidos. O, ojo, que puedan haber gemelos. ¿Qué significa? Un solo ovocito, un solo espermatozoide, pero luego de la primera mitosis se formaron 2 hermanitos exactamente, no exactamente, muy parecidos genéticamente. No son exactamente iguales, es una gran mentira de la biología, porque en cada mitosis se va alterando el ADN. Por lo tanto, un hermano no necesariamente es exactamente igual al otro en los gemelos. Es una mentira bastante común. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que solo un folículo en general se ovula. Sin embargo, vas a ver conmigo que empiezan a madurar varios primarios, varios secundarios, pero solo uno llega a terciario y los demás, si no están perfectos, degeneran y se llaman atrésicos.
O sea, los atrésicos puede ser un primario que no siguió a secundario y se hizo atrésico. Un secundario que no llegó a terciario y se hizo atrésico. O un terciario pobrecito que estaba a punto de ovular y no lo logró y se hizo atrésico. Atrésico significa un folículo que degenera y se deshace. ¿Queda claro? Después vamos a descubrir que el folículo terciario que ovula, que libera su ovocito, se transforma primero en un cuerpo hemorrágico y después en un cuerpo lúteo. ¿Qué es un cuerpo lúteo? Es lo que quedó del folículo sin el ovocito. Y ese cuerpo lúteo, que depende, puede ser de embarazo o no, después con el tiempo cicatriza y se transforma en un cuerpo blanco que se llama cuerpo albicans. O sea, qué quilombo, ¿no? Es un quilombo, pero vamos a ir despacito. O sea, dentro del ovario tengo folículos. Algunos inmaduros, primordiales, que está lleno. Algunos empezaron la maduración. ¿Y cómo se llaman? Primarios. El primario da al secundario, el secundario da al terciario. El terciario ya es el maduro o el más grande, el de Degraf. Primario, secundario, terciario, pueden haber varios, pero solo uno llega a terciario. Todos los que no logran cumplir por X razones la maduración perfecta degeneran, se hacen atrésicos. ¿Quedó claro? Una vez que el folículo maduro o terciario libera el ovocito, en la ovulación, lo que queda del folículo se transforma primero en un cuerpo hemorrágico y luego en un cuerpo lúteo, que ya vas a ver la función. Este cuerpo lúteo considera que va a durar unos 12 días si no te embarazas. Y a los 12 días degenera y con el tiempo se hace una cicatriz de conectivo que se llama cuerpo albicans. Más o menos esto es un resumen muy grande de lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar entonces a qué es lo que voy a encontrar en esa corteza. Muchos folículos. Acuérdense que un folículo es el ovocito. ¿En qué estadio? Primario, porque está en profase 1, en diplotene, más un conjunto de células foliculares. Vamos a identificarlo, miren qué hermoso. Yo te dejé todo el tiempo la regla acá abajo, para que siempre lo midamos. Acuérdense que desde acá hasta acá hay 50 micrones. Entonces, para que veas qué enormes que son como células. Todo esto que tenés acá es un ovocito. Acá tenés el citoplasma, el núcleo. Como están en diplotene, todavía hay nucleolo. El nucleolo, ¿por qué? Porque el ovocito necesita, a lo largo de toda su maduración, hacer ribosomas, hacer proteínas. Pensá que él tiene que juntar en su citoplasma todo lo necesario para que hagas la primera semana de maduración del embrión sin nutrirte en gran cantidad de la mujer, de la madre, porque no hay placenta. Entonces, toda la primera parte del embrión, del periodo embrionario, se lo debes a todo lo que tiene el citoplasma del ovocito. Por lo tanto, ese nucleolo para hacer ribosomas va a estar a lo largo de todos los periodos foliculares. ¿Quedó? Bueno, ¿qué hay además adentro de ese núcleo? Todas estas rayas que estás viendo son los cromosomas que están en diplotene, pegoteados. O sea, este es el núcleo del ovocito, este es el citoplasma del ovocito. ¿Y qué hay a los costados? Estas células planas con su citoplasma formando un epitelio. Juro, ¿no epitelio? Es un epitelio, es como un tejido epiteloide en realidad. ¿Por qué? Porque no hay un lumen. Bueno, todos los costados de este ovocito hay, estas que acabo de dibujar son las células foliculares que están planas. Por fuera, como es un epitelio, juro, acá al costado hay una membrana basal que separa el epitelio de este conectivo. Todas estas células son las células conectivas locas del estroma ovárico. Acá hay otro folículo sin el núcleo. En el corte no agarré el núcleo, pero se ven hermosas las células foliculares. ¿Se entiende? El epitelio plano. Este lo agarré perfecto, por eso le saqué la foto. Y todas estas células de los costados son células del estroma ovárico, como fibroblastos medios locos. Son el estroma ovárico. Acuérdate, estroma significa conectivo de un órgano. Este es un folículo. ¿Por qué? Porque está el ovocito, ¿sí? Las células foliculares y la membrana basal. Acá tenés un esquema hermoso del ROS con todos los nombres, ¿sí? Este es un primordial. Este es un folículo primordial. Vamos a ponerle nombre.
Ay, no lo puse. No, me olvidé de poner acá. Esto es un folículo primordial. ¿Qué significa? Que está esperando. Señales. Nadie, ojo, este folículo no tiene, me estoy muriendo de frío, no tiene receptores de FSH y LH. No. O sea, para su arranque a madurar depende de señales que aparentemente son divinas o que todavía el ser humano no las descubrió. Pero este folículo no tiene receptores todavía de la hormona folículo estimulante ni de la luteinizante. Por lo tanto, es totalmente independiente de la hipófisis que está ahí arriba de tu cabeza. Sin embargo, estos folículos primordiales, cada tanto un pool de ellos, de un ovario o del otro, empiezan a madurar. ¿Y en qué se van a transformar? En folículos. ¡Ay, lo tenía acá! En folículos primarios. ¿Ven? ¿Qué es un folículo primordial? Es un ovocito primario de alrededor de 30 micrones, enorme, que está en profase 1 en diplotene. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué va a pasar? Miren acá. Ah, me olvidé que tengo esta imagen para mostrarle. Miren qué hermosos todos estos folículos primordiales. ¿Cómo los reconozco, Hernán? Primero, pues son los ovocitos más chiquititos. Esto de acá a acá calcula que haya unos 30, 40 micrones. Miren qué hermoso el nucleolo, el ovario con los cromosomas adentro en diplotene, el citoplasma lleno de cosas, otro ovocito acá con su núcleo, nucleolo, y miren las células planas foliculares, qué hermosas, y cómo se ve esta rayita de la membrana basal, ¿la ven acá? Me encantan los folículos primordiales, no me digan que no son bonitos, todos los que estás viendo acá son folículos primordiales, todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos tienen un epitelio plano por fuera, ¿ves? Mejor cortado, peor cortado, y todas estas células de los costados que van para cualquier lado, ¿qué son, Hernán? Son como fibrocitos del estroma ovárico, del conectivo. Fibrocitos, hay vasos sanguíneos. Esas células, esos fibrocitos son bastante locos. Prepárate porque ahora van a empezar a hacer cosas raras. Quedó claro, esto que acabamos de ver son folículos primordiales inmaduros, esperando señales para empezar a madurar que todavía el ser humano no las conoce. ¿Por qué un ovario? ¿Por qué el otro? Se van turnando uno, porque no ovulan siempre los mismos. Misterio absoluto. De golpe, por señales químicas del medio, paracrinas, bla, 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 el folículo primordial empieza su maduración y se transforma en folículo primario. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, vamos a reconocer primero el ovocito. Acá justo no se ve la membrana por fuera. Ovocito con su núcleo. ¿Cómo está el ovocito? Como siempre, en profase 1 es un ovocito primario. Pero miren lo que le pasó a la célula folicular. En vez de ser plana, empieza a ser mitosis y se transforma en células cúbicas. ¿Las ven? ¿Se acuerdan que antes eran planas? Acá se ve la membrana basal, acá afuera. Y por fuera de todas estas células, el quilombo del estroma. Todas estas son células del estroma. Cada una corriendo para el lado que se le canta las gónadas. Loco. Esto es el estroma. Acá, como siempre, el dibujo precioso del ROS. Esta es la característica de un folículo primario unilaminar. ¿Por qué? Porque todas estas células van a seguir haciendo mitosis. Acuérdense que son células somáticas. Son epiteliales somáticas. La que está haciendo meiosis es esta que está acá adentro. No metan la pata. Este es el ovocito con su núcleo. Este está haciendo meiosis. Las otras son células como de cualquier parte de tu cuerpo que están haciendo mitosis. Entonces, de ser planas y haber poquitas, empiezan a madurar y empiezan a hacer mitosis. Entonces, antes, vuelvan para atrás y vuelvan a repasar cómo era. Este es el folículo primordial en reposo. Estas células de acá empiezan a hacer mitosis y se transforman en dos células redonditas. Están dos, están dos. Y así cada una empieza a hacer mitosis y va haciendo cada vez más células. Entonces, de un folículo primario unilaminar, miren qué impresión, qué hermoso. Ahora, agarren la regla. Bueno, yo la tenía por acá la regla, esperen que la busco. Esperen que voy a poner la pausa. Entonces, fíjense, ahora, ay, estoy mirando para ver que ya empiezo a mirar, para cuando me empiezo a cansar, empiezo a mirar así para cualquier lado. Agarro la regla, me subo, yo sé que de acá hasta acá son 50. 4 centímetros en mi computadora son 50. Miren ahora lo que mide el ovocito, casi 10 micrones.
Si 4 eran 50, 10 es más, por lo menos 110, 120 micrones ha crecido el ovocito. Todo este es el ovocito, miren el tamaño. Acá tengo el núcleo. No agarré el nucleolo, que hay todavía. ¿Por qué? Porque ese ovocito está en profase 1 de la primera edición. En diplotenes, como siempre. Pero lo más copado es que las células foliculares están haciendo mitosis como locas. Míralas. Y puede haber una capa, dos capas, hasta tres capas de células. A ver si hay algún lado que haya tres. No, acá hay, acá, mira. O sea, es un epitelio que puede tener hasta tres capas de células. Miren qué bien que se ve la membrana basal. El ovocito en el medio. Bueno, acá empieza a ocurrir algo muy loco, que si viste embrio lo debes haber visto, que entre el ovocito y las células foliculares, esperen, me olvidé de contarles algo. ¿Se acuerdan que las células foliculares primero eran planas y después se hicieron cúbicas? Bueno, ahora los histólogos antiguos dijeron que esas células foliculares eran tan chiquititos los núcleos que parecen granos, como granos de trigo, de granos de alguna semilla. Entonces, a todas estas celulitas que son foliculares, las llamaron células de la granulosa. O sea, por favor, no te marees. Estas células se llaman células de la granulosa ahora. Son células foliculares. O sea, son parientes de estas planas que dibujamos acá. Esta misma plana es una célula folicular. Lo que pasa es que ahí es plana. Se empieza, fíjense, cuando empieza el primario, ya se empiezan a hacer granos, ¿ves? Pero todavía se le dice célula folicular. Ya cuando hay varias capas y muchos núcleos, se le dice célula de la granulosa, pero son células foliculares. Están haciendo mitosis a lo loco. ¿Estamos hasta acá? Miren ahora, miren un segundito, el estroma ovárico. Se empieza a organizar. ¿Se acuerdan que antes las células del estroma corrían para cualquier lado? Mírenlas ahora. Están como empezando a girar y a organizarse alrededor del folículo. Acuérdense que el folículo va desde acá, o sea, este es el límite del folículo, la membrana basal de la granulosa. El folículo es todas estas células más el ovocito. Eso es el folículo. Ovocito más células foliculares, que en este caso se llaman células grano. No es tan difícil. Mientras que el estroma se está empezando a organizar en los costados. ¿Vieron que antes, mira, antes corría para cualquier lado? Mira acá. Mira acá. Fíjate acá. Mira. Algunas células vienen así, otras corren por acá, otras son medias cúbicas. Acá todavía es un folículo primario recién inicial. Pero cuando el folículo primario empieza a tener varias capas que se llaman multilaminar o avanzado, el estroma se empieza a organizar. Y cuando el estroma se organiza se llama teca. ¡Ay, la puta, qué quilombo! ¿Teca qué es? El nombre que recibe las células del tejido conectivo que rodeaban el folículo. Ahora lo vamos a dibujar juntos. Y por otro lado, entre el ovocito y las células foliculares se empieza a formar una capa glicoproteica que recibe el hermoso nombre de zona pelúcida, acá en el medio, que es esta roja que dibuja tan bonita arroz. ¿Qué es la zona pelúcida? Una capa de proteínas, de glicoproteínas, que ya las vas a ver en embriología, muy importantes para reconocer el espermatozoide específicamente, para evitar la polispermia, o sea que entre más de un espermatozoide, y para mantener los blastómeros de las mitosis del embrión. ¿Se acuerdan que mientras viaja por la trompa, la zona pelúcida evitaba que los blastómeros de las mitosis se salieran? No se acuerdan ya. Pero bueno, la zona pelúcida es una cubierta del ovocito, ¿sí? Con varios tipos de proteínas, glicoproteínas, ya va a ver ZP1, ZP2, ZP3, no me importa a mí no, pero en embrio lo vas a ver, y que tiene como función reconocer específicamente el espermatozoide para que sea de la especie humana, ¿sí? Endurecerse y evitar la polispermia, y luego mantener las mitosis dentro del embrión, dentro de la zona pelúcida, hasta que nos implantemos.
En el momento de la implantación se rompe y el embrión se implanta en la pared del útero. Entonces, ¿vamos a dibujarlo juntos? A mí me gusta. Vamos a tratar de dibujar todo lo que vimos hasta ahora, porque sé que es un quilombo. Folículo primordial, núcleo, nucleolo, cromosomas en profase 1, ¿sí? Y por fuera, células foliculares planas. Esto es un folículo primordial. Totalmente inmaduro. ¿Qué otra cosa le podemos agregar? Una membrana basal, esta azul. Esta sería la membrana basal. Las células foliculares, el ovocito primario. En profase 1 de la primera división meiótica. Por fuera, el estroma con sus células fibroblásticas en cualquier dirección. Este es el tejido conectivo que recibe el nombre de estroma ovárico. Por alguna cosa extraña que todavía no se sabe muy bien, algunos folículos primordiales empiezan su maduración. Y por lo tanto, el ovocito empieza a crecer, se hace más grande, núcleo, nucleolo, cromosomas, como siempre es un ovocito primario. La única diferencia es que su citoplasma empieza a almacenar moléculas para la mitosis, alimentos, glucógeno, etc. O sea, es muy activo ese ovocito, va creciendo y las células foliculares, que las vamos a hacer en negro, empiezan a hacer mitosis y en vez de quedar planas, se hacen cúbicas. Bueno, yo las estoy haciendo medias redondas, como un tarado. Pero es como si tuvieras un epitelio simple cúbico. Bueno, no son tantas. Ay, qué horrible Hernán, ese ovocito es, es horrible. Si vas a hacer las cosas horribles, no las hagas. Tenés razón. Bueno, tenés razón. Vamos de vuelta. Ovocito. Ha crecido. Núcleo. Y acá por fuera, una capa de células foliculares que se ha hecho cúbica. Ahí ya me empiezo a cansar, ¿vieron? Bueno, este es el ovocito. Todo este es el ovocito. Estas son las células foliculares que están tendiendo a ser células de la granulosa. El estroma ovárico, porque todo es como progresivo, todavía está desordenado. Por fuera, obviamente, la membrana basal. ¿Me seguís? Esto sigue, obviamente se hace más grande, el ovocito se hace más grande casi, y esta capa de células se hace doble o triple. Yo la voy a hacer triple. No voy a dibujar todo, ¿eh? Vos pensás que esto sigue por acá. Esto es un folículo primario, unilaminar, y esto es un folículo primario multilaminar. O sea, ya es un folículo primario como muy avanzado. El ovocito está mucho más grande con su núcleo, sus cromosomas en profase 1, sigue siendo ovocito primario. Lo que pasa es que ha crecido y acá empieza a haber una secreción formando lo que se llama la zona pelúcida, de proteínas que van a evitar la polispermia, van a reconocer el espermatozoide. Por fuera, como siempre, tengo la membrana basal. Cada una de estas son células de la granulosa ahora, ¿no? Y acá el estroma se empieza a organizar perfectamente, dando toda la vuelta alrededor de ese folículo y se llama teca. ¿Qué es la teca, Hernán? El estroma organizado alrededor del folículo. ¿Qué es el folículo? Las tres capas de célula granulosa más el ovocito. Esto es un folículo primario en estado de maduración. ¿Quedó claro?
¿Qué es la teca? El estroma organizado a los costados. ¿Qué es la zona pelúcida? Unas glicoproteínas que se juntan entre el ovocito y la granulosa. Y además, si yo ampliara acá, si yo hiciera una microscopía electrónica, se ve que para aumentar la relación, las células grano hacen microvellosidades. Imagínate que esta es la célula grano. Y del otro lado, el ovocito también hace microvellosidades, no tantas. Esta es la membrana del ovocito. Y esta es la célula grano. Y en el medio de estas microvellosidades se van juntando estas glicoproteínas formando la zona pelúcida. ¿Pero por qué se llama zona pelúcida? Porque como hay microvellosidades enormes de granos, de las células grano y del ovocito, se ven como pelos. Ahora te lo voy a mostrar. Mira qué hermoso. Ahora te las voy a mostrar. Acá no sé si la llegás a ver la zona pelúcida bien, los pelitos. ¿Ven que se ven unos pelitos tic, 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 así? Bueno, ahora vuelvo. Esperen, esperen. ¿Qué es esto, Hernán? Entonces, llegamos hasta acá. Esto es un folículo primario multilaminar. De dos a... Ahora, ¿qué empieza a pasar? Todavía, aunque no lo puedas creer, no tiene influencia de la hipófisis. Hasta el primario multilaminar todavía estas células no tienen receptores ni de FSH ni de LH. ¿Por qué ha crecido hasta ahí? Nadie sabe todavía bien. O sí se empiezan a conocer algunas moléculas, pero nos falta mucho. Miren qué lindas acá las microvellosidades de la granulosa y de el ovocito. ¿Sí? En los corpúsculos polares, bueno, no importa, eso no los voy a contar ahora porque lo van a ver en embrio. Lo que sí es interesante es que ahora este ovocito se empieza a transformar en un folículo secundario que a nivel histológico no te vas a dar cuenta porque todavía se llama preantral. Ya vas a entender por qué. Este folículo primario multilaminar se empieza a transformar en un folículo secundario que primero se llama preantral. ¿Por qué? Porque empieza a tener receptores de FSH y LH, sobre todo de FSH. A partir de ahora, de un terciario, de un primario avanzado que va hacia el secundario, empieza a ser regulado por la hipófisis. Mirá qué loco. Mirá qué loco esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que este folículo secundario preantral, histológicamente no lo puedes diferenciar de un primario multilaminar, y recién se empieza a hablar de un folículo secundario antral cuando aparece el antro. ¿Y qué es el antro? Muy simple. Miren, ven, a ver si vienen conmigo despacito y ubican todo lo que hay acá. Está re lindo. Vamos. Primero, el ovocito. Enorme ahora. Miren, estos son 100 micrones desde acá hasta acá. Es más de 100 micrones de acá a acá. Es enorme. Con su núcleo en profase 1, como siempre. Ese sería el ovocito. La zona pelúcida, que es todo esto que estás viendo a los costados de acá. Todo esto es la zona pelúcida. Que por artefacto de técnica se arruina un poco en este preparado. Miren, acá estaría la membrana basal. Todo esto son células de la granulosa. Miren la cantidad que hay ahora. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capas de célula granulosa. Pero ¿qué apareció de loco? ¿Por qué ahora se llama folículo secundario? Porque entre las células de la granulosa se hacen estas lagunas. Empieza a haber como una secreción de líquido entre las células de la granulosa que se llama antro folicular. Cuando un folículo tiene laguna, se llama folículo secundario o antral. Fácil. O sea, a diferencia del primario, tiene antros. Igual, entre el folículo secundario antral y el primario multilamular, hay un folículo secundario preantral que todavía no tiene receptores de FSH y LH. Este folículo, estas células de la granulosa ya tienen receptores de FSH y van a seguir su crecimiento bajo influencia de la hormona folículo estimulante, que viene de la adenohipófisis. Ahora, miren qué impresión la teca. Miren, todo esto organizado, miren que está acá afuera, es la teca. Ahora presten atención conmigo un segundo, a ver si se animan. Fíjense, hay todo un montón de células de la teca que corren así. ¿Las ven? Y después, más cerca del folículo, hay otras células de la teca más redonditas.
¿Lo llegan a ver eso? Voy a borrar para que lo miren ustedes. ¿Sí? Es lo último quilombo que queda. Se habla de una teca interna y una teca externa. Hay una teca interna y una teca externa. Y acá estaría la membrana basal, ¿no? Como siempre. ¿Se entendió? Vamos a verlo. Acá tienen los dibujitos para parar, para entender, para observar. En la teca interna hay muchos capilares sanguíneos que acá se llegan a ver base eosinófilos, porque vamos a ver que la teca interna es endocrina, mientras que la teca externa empieza a tener características de músculo liso. Va a empezar a ser así con el folículo ese. ¿Sí? ¿Queda claro? Miren este detalle que hermoso. Vamos a ver. Todo esto sería la zona pelúcida. ¿Mm? Todo esto desde acá, que tiene un poco de artefacto de técnica. Si no, las células de las granos están pegadas, no están tan separadas. Hay un poco de artefacto de técnica. Fíjense el antro. Miren cómo se ven los cromosomas haciendo mitosis, estas células de la granulosa con cromosomas haciendo mitosis, porque para hacer tanta cantidad, la membrana basal acá, miren esta rayita, qué buena que está. Acá termina el folículo. El folículo va desde acá hasta acá. Ovocito, células foliculares con el antro. ¿Queda? Bueno, zona pelúcida. Acá te pongo todas las características de la zona pelúcida. Acá se ve más linda la zona pelúcida en otro preparado. ¿Mm? Recuerden que la zona pelúcida tiene microvellosidades de las células grano y del ovocito. Miren qué linda esta microscopía. Acá hay una microscopía de barrido donde se han corrido las células de las grano para que veas todas las proteínas, las glicoproteínas de la zona pelúcida, que ya vas a ver. Y acá tengo todas las funciones de la zona pelúcida que te contaba antes. ¿Ok? Acá tenés una microscopía electrónica para que veas la zona pelúcida con las microvellosidades. Miren qué bonitas. Esto sería el ovocito y acá tenés las células grano con sus microvellosidades de un lado al otro. Acá se ven mejor. Por eso se llega a ver como una zona pelúcida. Y por último, para terminar, y me parece que yo terminaría este video acá, primero porque estoy cansado, y segundo porque vos ya debes tener la cabeza quemada, aparece, y porque ya estamos en una hora, aparece el folículo maduro de De Graaf, o terciario, que es el más fácil de... Primero porque es enorme, enorme, enorme. Miren la regla. Si todo esto son 500 micrones, a ver, si desde acá hasta acá, de 6 centímetros para mí, son 500, un centímetro son alrededor de ciento y pico de micrones. Este es el ovocito. Miren el antro ahora, se formó un gran antro, gigantesco, una sola laguna dentro de las células grano. Se formó toda una montaña que sostiene al ovocito. Esta montaña que sostiene al ovocito ha recibido el nombre tan ridículo de cúmulo óforo. Te lo juro por Dios. Esto como un cúmulo que sostiene al ovocito. Esta montaña que agarra al ovocito dentro del antro enorme se llama cúmulo óforo. Y de paso, miren qué bueno que está, presten la atención, cómo se ve la corona radiata. Todas estas capas de células granos que está rodeando el ovocito. Corona radiata. Miren acá el esquema del ROS. Desde acá, todo esto sería las células de la corona radiata. El antro y el cúmulo óforo, que incluye la corona radiata. Miren qué bárbaro las tecas. La teca interna y la teca externa. Se ve perfecto. Este es un folículo maduro de Graaf que es hermoso. ¿Mm? Acá tenés otro, donde se ve perfecto el cúmulo oóforo, el ovocito, el antro gigantesco y las dos tecas que acá te las aumenté en otra microscopía para que veas las células de la granulosa, la membrana basal y la teca interna bien endocrina con capilares y la teca externa parecida a músculo liso. Acá te puse la función. La teca interna, prepárate porque va a ser andrógenos. Y la teca externa, fundamentalmente, tiene músculo liso y fibras colágenas. ¿Estamos hasta acá? O más o menos. Yo ya estoy muy agotado. Yo cortaría acá. Pero yo ya no doy más. Ya quiero descansar. Lo siento. Yo sé que querés que dibujemos, pero el próximo video voy a empezar con el folículo de De Graaf.
voy a dibujar las tecas con vos, paremos acá, yo al menos no puedo más, yo no me quiero imaginar vos, ¿sí? Dale, beso. Estoy muy cansado.